capítulo 32, verso 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senajerib. Vean qué interesante, ¿verdad? No, solo falta que uno quiera apartarse para que el enemigo llegue a atacar, a ver si se mantiene así. Verá, como muchas veces he mencionado por acá, de hecho ahora también me mandaron una cuestión, ¿quién era? Un actor, Denzel Washington, que hablaba de cómo Satanás claramente no se va a meter, cosa que hablamos aquí siempre. Satanás no se va a meter con alguien que está con él, ¿verdad? Lo va a dejar tranquilito. Pero si ve que alguien se quiere apartar de él o quiere estar con Yahweh y cumplir la voluntad de Yahweh, va a atacarlo y se va a enfocar en. Y es algo que hablamos aquí mucho, por como cuando uno empieza en el camino, ¿verdad? Hay mucha gente que viene a la congregación y empieza a buscar de Yahweh y empiezan a tener pruebas, y eso los hace dudar, les hace pensar que quizás están haciendo algo malo, que quizá es falso lo que están creyendo o aprendiendo, porque les están empezando a pasar pruebas sin darse cuenta que obviamente antes no les pasaba nada o el enemigo no les atacaba porque estaban con él. Una vez que uno se aleja de él es donde empieza la guerra espiritual. Una vez que uno se mete con Yahweh es donde se da cuenta que está en una guerra, porque en el espíritu no hay neutral. Como dijo Yahushua, el que no está conmigo está en contra mía, punto. El que no está conmigo está en contra mía. Entonces no es que haya gente que pueda estar neutral. Los que no están con él simplemente están en contra. Y ese es el punto. Satanás va a estar junto con todos aquellos que están en contra de Mashiach, porque Satanás es el enemigo de Mashiach. Entonces, si alguien está neutral, está con Satanás, y Satanás no lo va a atacar porque ya está con él. Pero cuando uno se vuelve con Mashiach, ahora está en contra de Satanás, y ahí es donde Satanás ya se pone a atacar. ¿Está claro? Entonces, lo vemos acá. Una vez que todos se deciden purificar y buscar a Yahweh, ¿qué es lo primero que pasa? Aparece Senajerib, que representa a la bestia, el líder mundial. Y vean qué particular también cómo inmediatamente después de que ellos celebran el segundo Pesach, que representa la segunda manifestación, cuando se confirma el pacto a partir de Pesach para que inicie la última semana de Daniel, aparece la primer bestia, representado por Senajerib. ¿Sí me explico? Confirmando la interpretación de los últimos dos capítulos, el tiempo que representa el inicio de la última semana de Daniel, y lo que decía, que una vez que uno se pone en contra del enemigo, uno busca a Yahweh, el enemigo busca destruirlo a uno, de la manera que pueda, cada uno de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces decía, después de estas cosas y de esta fidelidad, es que vean cómo lo pone, de esta fidelidad, vino Senajerib, rey de los asirios, invadió a Yahudá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Entonces sitió a Yahudá buscando destruirle, buscando conquistarla. Al ver Hizkiyahu que Senajerib había llegado con la intención de combatir a Jerusalén, consultó con sus príncipes y sus hombres valientes y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho, me parece interesante, cegar las fuentes de agua. Recuerdan que la fuente, una fuente de agua en hebreo es Ain. Ain es lo mismo que ojo, por eso también en español se dice ojo de agua. Entonces cegar los pozos sería taparlos, como tapar los ojos, se queda ciego. Vean qué curioso la conexión entre ver y el agua de vida, así como Yahushua es el agua y es la luz. ¿Sí me explico? Es el que nos permite poder ver, espiritualmente hablando y físicamente también. Exacto, buen punto. Recuerden que los dos testigos tienen la autoridad de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo de su ministerio. Aquí está representando el inicio de ese ministerio, y lo que dice Hizkiyahu es: hay que cerrar el agua. ¿Se acuerdan, verdad? Cómo los dos testigos tienen el poder para convertir las aguas en sangre. Y no sé si vieron la noticia de que el río Nilo ahorita está como de sangre. Y como he dicho, eso ha venido pasando ya en varios lugares a través de que en la última década, una que otra noticia donde un río se vuelve como de sangre, pero no había pasado con el Nilo. Y el Nilo es clave en esto, ni lo dude, porque recuerden que
fue el Nilo el primer río, o el río que cambiaron a sangre Moshe y Aarón para empezar las 10 plagas. Fue la primer plaga de las 10 de Egipto, el Nilo volviéndose sangre. Entonces, que ahorita podamos estar en los últimos 7 años, podamos estar en el segundo sello por esa guerra, el que el Nilo se vuelva sangre puede ser una confirmación de ese tiempo en el que estamos. Bueno, de que es confirmación de que estamos en el fin, es confirmación. Ahora, mi punto es, si estuviéramos en el primer año, esa sería una confirmación bastante importante. Entonces dice, y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Con ánimo resuelto edificó luego Hizquiyahú todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y les habló al corazón, diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Ashur, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Yahweh, nuestro poderoso, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Vean qué interesante que dice, con él está el brazo de carne, dando a entender que sus fuerzas son puramente físicas, carnales. Pero está haciendo alusión al brazo, que es la fuerza. Entonces dice, ellos tienen el brazo de carne, nosotros tenemos el brazo de espíritu. Que como sabemos, el brazo espiritual es Yahushua HaMashiach, confirmando lo que vemos desde antes, Pesach, los significados de los nombres, y ahora dice, con nosotros está Yahweh, pero en contraste con el brazo de carne sería el brazo de espíritu, que es Yahushua, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Hizquiyahú, rey de Yehudá. Vean qué bendición, le hacían caso, confiaban, y solo eso es clave, porque con solo confiar, están confiando en Yahweh, y Yahweh les va a ayudar. Pero si dudaran, eso es lo contrario de la fe, y más bien se traerían abajo todo. Después de esto, Sennacherib, rey de los Ashurim, mientras sitiaban a Laquish con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Hizquiyahú, rey de Yehudá, y a todos los de Yehudá que estaban en Jerusalén, así ha dicho Sennacherib. Vean esto, porque así es Hasatán. Obviamente sabe cómo hablar para asustar, para engañar y para tratar de quitar la fe, sembrar duda, etcétera, etcétera. Así ha dicho Sennacherib, rey de los Ashurim, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Hizquiyahú para entregaros a la muerte por hambre y sed? ¿Verdad? Hambre y sed, que era lo que decía el tercer sello, que si estuviéramos en el segundo, claramente es el que sigue. Cuando dice, Yahweh nuestro Elohim nos librará de manos del rey de Ashur. Oigan esto, que así es como el enemigo engaña a mucha gente. ¿No es Hizquiyahú el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Yehudá y a Jerusalén, solo delante de este altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Vean lo que les está diciendo. Esto vemos que él, Sennacherib, no entendía nada, y los del pueblo que tampoco entendieran podían ser influenciados por esto que está diciendo, porque el rey Hizquiyahú había quitado todos los altares para adorar a los falsos Elohim, ¿verdad? Los ídolos. Pero había mucha gente que pensaba que estaban adorando al verdadero poderoso a través de esos altares de ídolos, igual que en el catolicismo y en otras religiones. Entonces, cuando Hizquiyahú destruye eso, como si uno destruyera un crucifijo, dirían, ay, vean qué hereje, está en contra del Cristo y del Todopoderoso, porque según ellos a eso es lo que representa. Entonces, cuando Hizquiyahú destruye todo, de fijo había gente diciendo, qué raro, ¿por qué destruyó eso? No sé, es el rey, pero no sé si debería, porque este es el altar al que yo iba a adorar, y yo sé que está bien porque es la tradición, etcétera, etcétera. Ahora viene el rey Sennacherib y les dice, no les mienta Hizquiyahú, diciendo que confíen en Yahweh. ¿No es él el que destruyó todos sus altares?
Entonces me imagino un montón de, bueno, no un montón de gente, pero algunos, uy, sí, será. Porque igual que hoy en día la gente tiene ídolos y altares, iglesias, y piensan que están ahí invocando y adorando al verdadero poderoso cuando no es así. Entonces, digamos que Yahweh nos diera la autoridad del reino, del rey, de hacer lo que uno quiera, uno diría, ok, se acabaron las iglesias católicas, también las cristianas, vamos a hacer todo de cero. Y solo una doctrina, solo una, que es la de la escritura, la de Yahushua, solo un nombre, solo un Mesías. ¿Sí me explico? Que es lo representado aquí por el hecho de que él destruyó todos los altares y dijo, no, todo el mundo al templo, un lugar de adoración, porque representa un poderoso, Yahweh Ejad. ¿Sí me explico? Pero los que son del enemigo se engañarían pensando que los ídolos eran para adorar a Yahweh. Entonces cuando Hizquiyahu los destruye dirían, oh, Hizquiyahu es un hereje, blasfemo, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Que es lo mismo que dirán de los dos testigos, como falso Mesías y falso profeta. ¿Está claro? Sí, el pueblo de verdad sí, pero yo me refiero, digamos, gente del pueblo como de Israel, o los que estaban muy metidos en los ídolos, que cuando les destruyen los ídolos tal vez dijeran, ¿por qué hizo eso el rey? ¿Sí me explico? A eso me refiero, pero sí, el pueblo estaba bien con Hizquiyahu. Y por eso dije los de Israel, como en el sentido de los muchos hoy en día, que son los que no entenderían, los 144,000 sí entenderían. Entonces dice, ¿no es Hizquiyahu el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, ¿verdad? Como si fueran de Yahweh? Y ha dicho a Yahudá y a Jerusalén, solo delante de este altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Verdad? Él pensaba que por él haber podido conquistar todos los pueblos de la tierra, entonces ningún poderoso había podido contra él. Entonces él pensaba que su poderoso, que era también un ídolo, era más poderoso que cualquier otro. Incluso el de Israel, que pensaba que era como cualquier otro, sin entender que el de Israel es el verdadero. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los Elohim de las naciones de esas tierras librar su tierra de mis manos? ¿Qué Elohim hubo de entre todos los Elohim de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiera salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Elohim libraros de mis manos? ¿Verdad? Según él todos son iguales y el de él es el de verdad, sin entender que el de él es el de mentira, igual que los otros, y por eso ninguno pudo hacer nada. Y Yahweh estaba permitiendo, como hace con la bestia, que Sennacherib se la creyera para que cayera con más fuerza. Exacto, puro el faraón, a través de él hacerse grande. Entonces era como si todas las naciones caen ante uno, para que ahora ese uno caiga ante Yahweh y quede claro que ninguno de ellos es verdadero. Así, porque sí pasaron por ahí Israel. Entonces ellos dicen, no hombre, ya tenemos a Israel, solo faltan estas dos tribus. ¿Qué va a ser diferente a Jerusalén? Y de hecho con lo que acabas de decir es clave, porque también lo que dije ahora de Israel, eso confirma cómo los muchos están en la falsa doctrina y hasta van a estar siguiendo a la bestia por un tiempo, sin darse cuenta que es la bestia. Hasta que ya después mueren los dos testigos y los muchos que van a pasar por muerte para ser justificados van a decir, estábamos equivocados, no aceptan la marca, los matan. ¿Cómo podrá vuestro Elohim libraros de mis manos? Ahora pues, no os engañe Hizquiyahu. Vean eso, es muy interesante me parece a mí, Hizquiyahu siendo un gran rey, y el enemigo lo que le dice al pueblo para poner en ellos duda, confusión, es que no los engañe Hizquiyahu, que no los engañe. Dice, que no os engañe Hizquiyahu, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que sin ningún Elohim de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Elohim os podrá librar de mis manos. Tras de eso, él ahí está pensando en que el Elohim de un pueblo va de acuerdo al pueblo o al tamaño del pueblo. Él lo está viendo como este es un pueblo pequeño, entonces el Elohim de él tiene que ser pequeño. Si naciones mucho más grandes, sus Elohim no los pudieron salvar, ¿qué va a poder salvar este pueblito tan pequeñito que tiene que tener un Elohim igual de pequeñito? ¿Sí me explico? Dice, ¿cuánto menos vuestro Elohim os podrá librar de mis manos? Esto y otras cosas más hablaron sus siervos contra Yahweh Elohim y contra su siervo Hizquiyahu. Además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Yahweh el poderoso de Israel y hablaba contra él diciendo,
Así como los Elohim de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Elohim de Hizkiyahu librará al suyo de mis manos. Entonces gritaron bien fuerte, aquí dice en judaico, o sea en hebreo, pero como era la tribu Yahudá, pues dice en judaico, Vaikru, Bekol, Gadol, Yahudit. Y gritaron o llamaron con gran voz Yahudí, de alabanza de Yahweh. Entonces gritaron bien fuerte en judaico al pueblo de Jerusalén. Ok, esto está hablando, ¿verdad? De los... Porque recuerdan que lo habíamos visto esto en otro escrito, cuando llegaron los de Sennacherib y empezaron a hablar en hebreo y dijeron, no, háblenos en otro idioma porque no entiende el pueblo. Y dijeron, ¿cómo? El pueblo también tiene que saber lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Entonces dice, entonces gritaron bien fuerte en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarlos y atemorizarlos a fin de poder tomar la ciudad. Vean el punto, porque la confianza en Yahweh es lo más importante. La fe y la confianza, como he dicho, son como los dos pasos que hay que dar para llegar a Él. Fe, confianza, etcétera, etcétera, hasta llegar. Si el enemigo mete miedo, duda, ahí se desvía uno o se devuelve. Entonces, gritaron bien fuerte en judaico, ¿verdad? Hasta en hebreo para que los entendieran todos. Al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarlos y atemorizarlos. Espantarlos y atemorizarlos, eso es lo que el enemigo busca. Yo les he dicho varias veces, bueno, no sé si les he dicho varias veces, la verdad, creo que sí, de una experiencia que tuve una vez muy espiritual, en un tiempo donde yo le pedí al Padre poder ver lo espiritual, incluso los demonios, espíritus malignos y demás. Un tiempo donde estuve con muchas ganas de ver el mundo espiritual. Ya después le entendí al Padre y está bien, bueno, calma. Pero hubo una experiencia en particular donde yo llegué a sentir una presencia tan maligna cerca mío o alrededor mío, porque era así como general, que ahí fue como que Yahweh me llevó a entender algo clave. Y yo de hecho en el momento se lo dije a alguien, no sé si me entendió cuando se lo dije o lo que hice fue pegarle un susto, pero fue algo así como, no es necesario que lo vea porque con lo que siento ahorita ya es suficiente, sé que está por aquí. Pero eso después me llevó a entender otra cosa, que fue como su poder está mucho en la imaginación del hombre, que era lo que hablamos la vez pasada también por otra cosa, ¿verdad? En el sentido de que uno, o sea, la idea de él es el asustar y atemorizar, y por eso se encarga de usar la imaginación de uno, de que uno llene los espacios vacíos, como lo que les decía ayer o la vez pasada, cuando uno de niño estaba en la noche, le apagaban la luz y uno empezaba a ver en la oscuridad cosas que no estaban ahí por puro miedo, imaginación y demás. Y eso es lo que el enemigo hace, ya uno estando grande, pero de otras maneras, viene a meterle miedo. Y ese día llegué a entender eso, como que no se me va a parecer así, porque ya lo podría determinar, lo podría definir como eso. Pero al no estar viéndose es como, puede salir por cualquier lado, está en cualquier lado, puede hacer esto, puede hacer lo otro, y empieza la imaginación a crecer, inventar, y ahí es donde el enemigo se empieza a meter, y es como nada más llegar a ser, ¡bum!, ¿verdad? Es ese susto que quiere pegarle para que uno, con la misma imaginación, repito, se hunda. Como aquí, ellos diciendo estas palabras, eran solo palabras, pero eran suficientes para que todo el pueblo se asustara, dejara de confiar en Yahweh y quedaran vulnerables por su duda, como para ser atacados. ¿Sí me explico? En el caso de lo que quería hacer Sennacherib, era meterles miedo para que cuando llegara a pelear todos se entregaran. Ya todo el pueblo como loco por no haber rey, lo cual también parece ilógico. Siguen siendo el mismo ejército, tienen la misma fuerza, solo se murió uno. ¿Por qué se mueren 100 soldados y todos siguen? Pero se muere un rey y ya todo el mundo hasta ahí llegó. Es sorprendente. Verá cómo eso también muestra otro aspecto del enemigo. Cómo usa la escritura para atemorizarnos. Cómo usa la escritura para tentar a Yahushua cuando termina los 40 días, ¿verdad? Cómo obviamente va a usar también la escritura para atemorizarnos a nosotros o tratar de engañarnos. Y aquí usa el hebreo, la lengua apartada. Se atreve incluso a eso, a agarrar lo apartado para tratar de destruir, de engañar.
Dice: para espantarlos y atemorizarlos a fin de poder tomar la ciudad. Hablaban del poderoso de Jerusalén como de los Elohim de los otros pueblos de la tierra que son hechos por los hombres. Hablaban de Yahweh como si fuera cualquier ídolo, como si fuera esos hechos por los hombres. Y vean también qué curioso, hechos por los hombres se puede tomar como los ídolos hechos con manos, pero también como los falsos Elohim hechos por la imaginación, hechos por los hombres, porque todo falso Elohim fue hecho por el hombre. Incluso los ángeles hechos por Yahweh se volvieron Elohim en este mundo por la imaginación del hombre, que los vio tan elevados, tan grandes, o que les llegaron a creer cuando en algún momento alguno rebelde les dijo yo soy. ¿Sí me explico? Se espantaron, estaban viendo al Mesías hacer un milagro, pero por su imaginación se espantaron y pensaron que era un espíritu, un espectro. Y eso es interesante también por lo que he hablado de, él venía caminando sobre el mar, o sea, sobre las naciones. Ellos están en el barco bien, pero cuando lo ven, al no reconocerlo, se asustan, piensan que es el maligno. Así como el último viene como ladrón en la noche, él venía en la noche, entre las naciones, venía sobre el mar, y lo que hace es asustarlos. ¿Está claro? Dice aquí: pero el rey Hizkiyahu y el profeta Yeshayahu, imagínese usted lo que es el Padre Perfecto, que para el tiempo de este gran rey estuvo este gran profeta. Qué poder este par. Pero el rey Hizkiyahu y el profeta Yeshayahu, que recuerden que Yeshayahu habría profetizado el nacimiento de Hizkiyahu según el judaísmo, con la misma profecía que anunciaba el nacimiento de Mashiach a través de una virgen, que es por eso que la palabra para virgen se puede interpretar también como mujer joven o doncella, porque se dice la madre de Hizkiyahu era muy muy joven cuando lo tuvo. Dice: pero el rey Hizkiyahu y el profeta Yeshayahu, hijo de Amoz, oraron por esto. De hecho se dice que a Hizkiyahu lo pasaron por el fuego, y quizá, ¿verdad?, para entregárselo a Moloch. Eso indicaría que sus padres, o los que lo pasaron por el fuego, que normalmente eran los padres, adoraban al maligno. Como en el fin de los tiempos, el último, que es representado por Hizkiyahu, viene como hijo pródigo en la doctrina falsa, en la apostasía, y es un tizón sacado del fuego, dice la escritura acerca del último. A él se dice en el judaísmo al menos que lo pasaron por el fuego. La mamá se dio cuenta que lo iban a pasar por el fuego, entonces agarró salamandras, le sacó la sangre y lo cubrió de sangre de salamandra, que supuestamente la sangre de salamandra evita que el fuego haga su efecto. Entonces, a través de él estar supuestamente cubierto de sangre de salamandra, se salvó del fuego para que no lo quemara, según el judaísmo, que quede claro, por cierto. Pero el rey Hizkiyahu y el profeta Yeshayahu, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo. Vean ahí, y Hizkiyahu como rey, Yeshayahu como profeta, su profeta, o sea, como los dos testigos, testigo como Moshe, testigo Eliyahu. Y Yahweh envió un malaj, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Ashur. Por tanto, este volvió a su tierra avergonzado, y al entrar en el templo de su Elohim, lo mataron a espada sus propios hijos. Vean qué sorprendente. Por la falta de respeto que se atrevió a hacer en contra de Yahweh, lo terminaron matando sus propios hijos. ¿Se acuerdan? Yo cuando estuve los 40 días tuve un sueño que, según el sueño, porque fue muy claro, era de este Sennacherib y sus dos hijos, uno de los dos que lo mató. En el sueño, cuando yo vi a Sennacherib, y esto lo digo por el sueño, no que así haya sido, pero no me extrañaría, por cómo es este mundo. En el sueño, cuando yo vi a Sennacherib, me dio la impresión de que era un pedófilo y abusaba de sus hijos, o de niños que habían ahí, y uno de sus hijos, que curiosamente era un hermano de la congregación, o sea, en el sueño, yo no sé si era el padre diciéndome que ese hombre reencarnado o qué, pero en el sueño yo vi a este hombre de la congregación que desde que volví no ha vuelto, tristemente. Venía muy poco de por sí, pero desde que volví no lo he vuelto a ver. En el sueño yo veo a este y yo digo, este hombre es de la congregación, pero era uno de los hijos de Sennacherib en el sueño. Y yo lo veía a él como que odiaba a su papá, y yo pensaba que era o porque había abusado de él o había abusado de su hijo, algo así era lo que yo estaba sintiendo en el sueño.
Y en eso, después cuando me levanté, yo dije, uy, ¿qué es esto? Adramelech, de hecho era uno de los hijos. Y yo me puse a investigar y fue donde llegué a ver esto. Y yo, qué loco, porque se me conectó con el sueño por el odio que yo veía de él hacia su papá, el rey. Y cuando entró el rey al lugar donde, porque había un montón de gente donde estábamos, y donde entró ese rey Sennacherib, yo lo vi y me dio esa impresión de que era un pedófilo, un asco me dio. Y después vi al hijo, que como digo, yo lo conocía en el sueño y lo conozco por esto, porque era y vi el odio que le tenía. Y después cuando leo, yo, mira, con razón, el odio que le tenía, estaba por matarlo. Vieran qué interesante ese sueño. Me acabo de acordar leyendo esto y porque lo estaba pensando hace unos días. Entonces, vean qué interesante cómo él se atreve a blasfemar en contra de Yahweh y lo terminan matando sus propios hijos. Después de que el Malach de Yahweh bajó y destruyó a todos sus valientes, se devolvió avergonzado. Espero, me imagino que entendió. Como si este Elohim con él no se juega. Entonces dice, por tanto se volvió a su tierra avergonzado. Se volvió a su tierra avergonzado y al entrar al templo de su Elohim, o sea, lo mataron en el templo de su Elohim, el que él pensaba que lo protegía y el que él pensaba que lo había ayudado a ganar todas las batallas. Ahora lo mataron en su propia casa, sus propios hijos, mostrando una de dos, o que no existía o que era el mismo Satanás al que adoraba. Por tanto, volvió a su tierra avergonzado y al entrar al templo de su Elohim lo mataron a espada sus propios hijos. Curiosamente se llamaba Ashur. O sea, el rey de Ashur se llamaba Ashur. Salud. Y era el dios de la guerra y el imperio. El dios de la guerra y el imperio. El dios de la guerra, ¿verdad?, se conecta con Samael. Y qué curioso que sea el dios de la guerra al que adoraba a este hombre, porque este hombre representa a la primer bestia, que es al que se le da gran espada para que quite la paz de la tierra, o sea, para que traiga guerra y establezca el imperio, ¿verdad? El dios de la guerra y el imperio. Entonces decía, así salvó Yahweh a Hizquillahu y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Ashur, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Recuerden que aquí, bendito Yahweh, la historia se dio muy, que también eso es particular, o sea, la falta de detalles puede darse para imaginarse cosas que no son igual. Porque aquí, ¿verdad?, muy bonito, llegan ellos, tratan de atemorizar, pero Yeshayahu y Hizquillahu oran y baja el ángel, destruye a todos y punto. Pero en otras partes de la escritura vemos que esta historia tuvo un poco más de detalles y Hizquillahu se asustó bastante, fue ante el padre, o sea, al techo básicamente, que ahí sabemos era la entrada de las casas, y puso las cartas de Sennacherib ante Yahweh y dijo, padre, no sé qué hacer con esto, por favor haga algo. O sea, se presentó, se humilló ante Yahweh y después Yahweh mandó a Yeshayahu, le respondió y actuó. Entonces tomó más tiempo y sí le afectó en el corazón a Hizquillahu, pero bendito Yahweh, su fe y demás hizo que Yahweh actuara. Entonces dice, así salvó Yahweh a Hizquillahu y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Ashur, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Muchos trajeron entonces a Jerusalén ofrenda a Yahweh y ricos presentes a Hizquillahu, rey de Yahudá, el cual fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Hizquillahu enfermó de muerte. En el judaísmo se dice que hasta este momento todo el que se enfermaba, lo que le seguía era morir. Hasta este momento, según el judaísmo, todo el mundo que se enfermaba después se moría. No había hasta ese momento nunca nadie que se hubiese recuperado de una enfermedad. Repito, según el judaísmo. En aquel tiempo Hizquillahu enfermó de muerte y oró a Yahweh, quien le respondió y le dio una señal. Pero Hizquillahu no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira contra él, contra Yahudá y Jerusalén. Qué duro, qué duro. Recuerdan que parte de lo que hizo él fue enseñarle todo tesoro al de Babel. Y Yahweh, y Yeshayahu llegó a través de parte de Yahweh
y le dijo, ¿qué acabas de enseñarle a este hombre? Y dijo, todo, no hubo nada que no le enseñara. Y el profeta le dijo, bueno, pues todo eso que usted le enseñó va a ser llevado a Babel. Así. Entonces, al final, el rey hasta dijo que esa era una buena palabra, una de dos, o no entendió el punto, o era bueno porque sucedería después de él morir. Pero ahí vemos, ¿verdad? Y aquí ya lo deja claro tristemente que su corazón se enalteció. Pero después de haberse enaltecido su corazón, Hizquiyahu se humilló. Bendito Yahweh. Él y los habitantes de Jerusalén. Por eso no estalló sobre ellos la ira de Yahweh en los días de Hizquiyahu. No estalló, vean la palabra que usa. El padre está esperando nada más, se arrepintió y salvó. De hecho, esta es la única parte donde aparece esto de Hizquiyahu. Así, al menos, como está aquí. Dice, Hizquiyahu tuvo riquezas y estima, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Qué interesante que perfumes está en medio de todo eso, ¿verdad? Imagínense lo caros y lo difíciles que eran de encontrar. Y yo no me imagino a todo el mundo. Bueno, bendito Yahweh, me imagino que debe haber sido, bueno, por un lado me imagino que la genética no estaba tan mal como en este tiempo. Y me imagino que había costumbre, entonces, se acostumbraba, me imagino, la gente así a los olores. Pero no me imagino. Dice entonces, Hizquiyahu tuvo riquezas y estima, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite. Una vez más, pocos, muchos mártires. Establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Elohim le había dado muchas riquezas. Fue Hizquiyahu quien cubrió los manantiales del Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Hizquiyahu en todo lo que hizo. Pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babel, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Elohim lo dejó para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. Qué duro, sí. Exacto. Y vean cómo dice, lo dejó. Vamos a ver qué hace. ¿Qué estás haciendo? Uy. Y fue lo que mencioné ahora, ¿verdad? Que le enseñó a los de Babel todos los tesoros. Abre, sí, exacto, ¿verdad? Sí, porque me mandó el profeta. Vean, chiquitica. Sí, para acordarse que era todo lo que había. Perdón, Sí, le pudo haber mandado al profeta antes de que llegara. Ah, exacto, exacto. Para ver qué iba a hacer. Y qué había en su corazón. Porque al parecer, ¿verdad? Porque no vemos, cuando se cuenta eso, en realidad no vemos que haya alguna maldad en él. Parecía simplemente ser muy amigable. Se pasó de amigable por un lado, y por otro lado se puede ver quizá como que él dijo, es que esto es mío. O sea, alguien que se pone a ostentar, ¿verdad?, lo que tiene, ¿verdad? Vea este carro, y vea este otro carro, y vea la casa, exacto, se enalteció su corazón. Entonces, Crónicas parecería indicar que cuando se enalteció su corazón fue cuando le enseñó todo a los príncipes de Babel, y lo habría hecho quizá pensando que lo debía a su estima, a sus fuerzas, a su poder, a su inteligencia, y ahí habría sido cuando cayó. Pero en referente a los mensajeros de los príncipes de Babel que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Elohim lo dejó para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Hizquiyahu y sus misericordias están escritos en la profecía del profeta Yeshayahu, hijo de Amoz, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió Hizquiyahu con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Y lo honró en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Reinó en su lugar su hijo
su hijo Menashe. Como he dicho, el nombre Menashe significa el que causa el olvido. Este Menashe, ¿verdad? Ni qué decir de lo que fue, pero sin tomar en cuenta lo que sigue, Menashe se puede ver como el nombre Moshe, con una Nun en el medio, como el Moshe que viene de Nun, el testigo como Moshe, descendiente de Efraín. Qué particular que Hizkiyahu, ese rey que representa al último, le pusiera a su hijo Menashe. Pero Menashe más bien se olvidó de todo lo que su padre había hecho y se hizo bien mal. Leí una publicación que según los científicos dicen que el río se puso de ese color por una especie de algas que hay en el lugar. Sí, normalmente, o sea, cuando la escritura dice que el río se volvió sangre, no, o sea, obviamente Yahweh podría hacerlo si él quiere, pero no necesariamente se refiere a sangre literal, no necesariamente se refiere a que pasó de H2O, como dice, que es, ¿verdad? Y digo como dicen porque hay unas teorías con respecto a lo que es el agua en realidad, y la convirtió en, ¿verdad? En sangre con, bueno, cada una de las características que tenga la sangre, fue el nombre de los blancos y rojos. Sí, ajá. ¿Verdad? Entonces, no se refiere a que literalmente la composición del agua cambia a ser sangre, sino que en aspecto es ver sangre. Ese es el punto, ¿verdad? Por si algo. Entonces, el que un científico diga, no, son algas, ¿verdad? Que piensen lo que quieran, porque se está viendo lo que Yahweh dijo en la escritura. Entonces, así van a explicar muchas cosas de las plagas que se van a dar en los sellos y las trompetas. Los científicos van a salir diciendo, eso fue tal cosa, eso fue tal cosa. Para los que no son de la fe, para los que no conocen la escritura, digan, ok, entonces no estamos en el Apocalipsis. ¿Sí me explico? Pero eso, buen punto, ¿verdad? En Egipto ellos decían, eso es brujería normal, ¿verdad? Porque en ese tiempo eso era lo que hacían, hoy en día es la ciencia. Y, ¿verdad? O sea, espero sí quede claro ese punto, ¿verdad? No es porque, bueno, sí, creo que sí quedó claro con lo que dije, porque no es como que vemos que en el Éxodo ellos llegaran y dijeran, digamos, vamos a probar la sangre, vamos a probar el agua. Es exactamente lo mismo. No, lo vieron y dijeron, es rojo, como la sangre, es sangre. Dice aquí, Yahweh ha establecido y adherido corona. Toda la hermanita hizo lo de, imagino que el mensaje de los nombres. Yahweh ha establecido y adherido corona al que será o es renombrado y famoso. El poderoso vive. Yahweh es poderoso, trae reposo y consuelo para el, pues el poderoso lo ha hecho. Él es el más alto. Yahweh ha otorgado el consuelo y el perdón. Mi poderoso es el poderoso Yahweh, quien sostiene y toma posesión de lo que Yahweh ha construido, que es la congregación que Yahweh ha establecido y dado renombre, pues Yahweh le ha hecho fuerte y Yahweh ha ayudado a aquel que llama desde la mano derecha, quien adhiere corona y da el Edén, el paraíso desde la mano derecha. Él ha salvado y es escuchado por Yahweh cuando Yahweh habla a aquel que habita con Yahweh. Dice que cuando se mencionó que acamparon fuera de la ciudad y gritaban hasta conquistar, ¿eran ellos gritando a todo tiempo o cómo fue? Lo menciono por un silbato de la muerte de los aztecas. Este silbato se escuchaba como gritos humanos, muy aterrador. Interesante. De que es algo parecido, pero sí, el punto era gritar para que tuvieran miedo, que sintieran que eran demasiados los que estaban afuera, que el ataque iba a ser fijo, cosas así. No sé, porque no dice exactamente si eran las 24 horas del día que estaban gritando. Ellos también necesitaban dormir, pero podría ser en el sentido que pusieran gente a solo hacer eso como un tipo de guerra psicológica, muy antes de su tiempo, dijo.